Vamos a ver el capítulo de la casa 8 de Hogwarts Portas. Vamos a analizar un poco lo que plantea él desde el libro. Creo que podemos ir directamente a la introducción como para que nos empiece a dar los primeros disparadores. Pero sí tengamos en cuenta que la casa 8 es la casa que se relaciona naturalmente con Escorpio, su relación natural con Plutón también. Pero siempre es importante tener en cuenta que cada casa 8 va a tener un signo en la cúspide y siempre tienen que prestar atención a digamos, la punta de la casa, a donde cae. ¿Sí? El signo de la punta de la casa va a ser el signo de su casa 8 y algunos tienen planetas presentes y otros no. Quien no tenga planetas presentes, fíjense cuál es el regente del signo de la casa 8. ¿Querés usar de ejemplo una carta? Dale. Sí. Por ejemplo, si tienen Escorpio en la casa 8, el regente de la casa 8 va a ser Plutón, que en este caso lo tenemos acá en Virgo, en la casa sexta, en conjunción a la 7. Y bueno, en esta carta particularmente tenemos Marte, Júpiter, Venus y Neptuno presente en la 8. Si la casa está vacía, no significa que uno no va a vivir la temática de esa casa. Todos vivimos las temáticas de todas las casas, pero como dije recién, siempre el planeta regente va a ser el que rija esas temáticas, justamente. Sí, lo que podemos analizar es que si una persona tiene varios planetas adentro de una casa, esa casa obviamente va a tener muchos más detalles que uno puede analizar, mientras que si tenemos simplemente la cúspide en un signo, la temática va a estar tomada por ese signo y después se va a interpretar por el planeta regente. Que lo que tiene de interesante también es que empieza a combinar casas, porque de repente el regente de la casa 8 va a la casa 6 y ahí uno puede hacer una interpretación, ¿no? Y demás, y así es como vamos conectando las lecturas de diferentes casas. Hoy la idea es centrarnos sobre la 8, como saben, y nos va a pasar, vamos a hablar un poquito de todo, de planetas también, de otras casas. Y la idea es un poco debatir la interpretación de la casa 8. Por eso también veían ahí el chat que acabábamos de poner. Lo que ustedes vayan dejando, pero como lectura propia, como mirada personal desde sus cartas, lo que quieran, ahí nos pueden dejar en el chat y lo vamos a ir compartiendo. Bien. ¿Se parece? ¿Arrancamos? Arrancamos. Vamos a la intro. Bueno, arrancamos entonces con la octava casa de esas portas. La octava casa tiene muchas etiquetas. Como es la opuesta a la segunda, que es la casa de mis valores, a esta se la llama generalmente la casa de los valores de los otros. Esto se puede tomar en un sentido bastante literal. Los signos y planetas que haya en la casa 8 sugieren cómo nos va desde el punto de vista financiero en el matrimonio, las herencias o las sociedades de negocios. Básicamente en esta casa tenemos lo que nos une a los demás, ¿no? Podríamos hablar tanto a nivel vincular como a nivel compromisos, obviamente económicos, teniendo en cuenta que estamos en un eje que tiene que ver con la economía. Bien, por ejemplo, Júpiter en esa casa puede hacer un casamiento muy conveniente, recibir de regalo una herencia inesperada, esquivar alegremente al inspector de Hacienda y encontrar buenos socios comerciales. Por otra parte, un Saturno mal aspectado en la octava puede casarse con alguien que al día siguiente se declare en quiebra, heredar las deudas de algún pariente, soportar una minuciosa investigación del inspector de rentas y elegir unos socios comerciales desastrosos. Le importaba mucho el tema Hacienda a esas portas. Sí, se ve que andaba con unos temitas. Tampoco es raro encontrar gente con muchos planetas en la casa 8, en carreras en donde esté en juego dineros ajenos, banqueros, corredores de bolsa, analistas de inversiones y contables. Bien, hasta ahí tenemos un poquito como de introducción al tema de casa 8. Un clásico casa 8, ¿no? Pensando en la frase recurrente de los valores de los demás, jugando en oposición a la casa 2. Y el hecho de que todo lo que tenga que ver a la 8 suele relacionarse con el dinero o los valores que me corresponden, pero que son de otros. Por ejemplo, un préstamo, ¿no? Por eso habla del tema de la hacienda, que es lo que nosotros llamamos hipoteca, si no me equivoco. Que hablaría justamente de me están dando dinero, estoy usando dinero que no me corresponde, estoy usando recurso ajeno, pensando en la relación escorpiana. Y cómo me vinculo desde un Júpiter que puedo evitar la inspección o un Saturno del tener que hacerme cargo, quiera o no. Sí. ¿No? Yo voy a empezar con algo muy casa 8, pero voy a ser un poquito incisivo con lo que dijo, porque vieron que en un momento dio de ejemplo un Júpiter en la casa 8 y un Saturno en la casa 8. Y a mí esto es algo que a veces en los manuales me deja como incómodo, porque pareciera que damos un pronóstico, ¿no? Que decimos, bueno, Júpiter en casa 8 me beneficio mucho de casamientos, por ejemplo. Y lo que hice básicamente, y lo que voy a hacer en los clubes de lectura, es tener un par de cartas bajo la manga. En este caso, en el Meridian. Acá, esperen que les muestro. Ah, no, esta no es la carta. Yo mientras leo Acá. las cositas. No, Sí, sí. Perfecto. Acá Sí, estoy. sí, mientras que lo buscas, ahí decían, me cierra, tengo Capricornio en la 8, casa vacía, el regente va a partir a la casa 11 en Aries. Yo valoro del otro el compromiso individual y grupal, excelente, cómo se valora la otredad en esa casa.
Con respecto a la carta de ejemplo que decíamos, Mirta dice Plutón está en grado 29 y juega también en la casa 7, ¿no es así? Sí, no estaba tanto porque esté en conjunción. grado 29, sino porque estaba en 29 y la cúspide en grado 3. Entonces, Sí. al haber 4 grados, menos de 5 grados, se considera en conjunción. Ahí opera para ambas casas. Y acá dicen también con respecto al texto, es también el dinero de la pareja o del socio. Exactamente, porque hay una consecutividad a la casa 7, ¿no? Dentro de eso, la carta que traje, que un poco podría entrar en el terreno del dinero de la pareja o la profesión de la pareja. O los recursos, ¿no? Sí. O básicamente también el casamiento que veíamos recién. Pero es un caso un poco como contraposición a lo que menciona esas portas. Acá tenemos la carta de Tina Turner. Tina Turner, ascendente en Leo, Luna en Géminis y Sol en Sagitario. Que fíjense que nos encontramos con una casa 8 que tiene únicamente a Júpiter adentro de esa casa 8. Si uno hace la interpretación que veíamos recién de Júpiter en la 8 me va a traer un crecimiento o beneficios en el casamiento, parte de esto lo podríamos interpretar. ¿Por qué? Pues si vamos a la historia de vida de ella obviamente se convierte en la artista que es por su relación con Ike Turner, pero parte de esto, si lo interpretamos desde la relación de afecto de pareja, todo lo contrario, directamente fue un infierno su vida de pareja. Por ende, acá es donde tenemos un ejemplo de que no podemos tomarlo como una lectura simplista. Tener a Júpiter o a Saturno en la 8 no es necesariamente que la 8 sea más cómoda o más incómoda. Y hasta creo que, bueno, hoy traje a Tina, pero podríamos buscar más ejemplos de Júpiter en 8 donde no necesariamente hay un vínculo así de pareja tampoco. Pero esto como para que lo tengan en cuenta en general en los textos. Incluso podemos tener en cuenta el hecho de que, bueno, sí, en cuanto a la unión de bienes de ellos, ¿no? Esta unión de casamiento. No sé si Pasó escuchás una ese moto. ruido, pasó una moto mostrándose. Justamente con este tema de la asociación con un otro que sus valores me benefician, sí empiezan haciendo su carrera juntos, pero al final y en el divorcio Tina pierde casi todo, Sí. ¿no? De hecho, solamente se queda con la posibilidad de usar el nombre Tina Turner, después pierde el dinero que habían ganado trabajando juntos, la posibilidad de los shows, derechos, ¿no? Y demás. Por lo tanto, también acá un poco diferenciar el famoso, yo siempre le digo, diferenciar lo que soy de lo que me sucede, ¿no? Pensando en la idea de que la carta natal no es lo que me va a pasar, sino es mi respuesta intrínseca ante la vida, mientras que un tránsito, una revolución solar, una progresión, una técnica temporal es la que me va a ir contando qué es lo que me va pasando. Entonces, quizás eso lo podemos reinterpretar como Júpiter pasando por la casa 8 en tránsitos o en alguna técnica temporal, y aún así no lo tomaría tan lineal como Júpiter éxito, Saturno restricción. Y no Claro. por una cuestión de que queremos la rebeldía de, ay, no, bueno, sino que Sí. la realidad nos está mostrando algo diferente. Y para mí algo que también entraría dentro del debate de Casa 8 es por ahí la lectura moral que uno puede hacer de la situación, ¿no? O ética también. Porque si uno piensa en el crecimiento a partir de una pareja, es una realidad, fue así. A partir de su pareja ella armó su carrera y creció un montón. Pero si uno piensa también en los valores compartidos con la pareja, bueno, claramente ese era un punto en donde no compartían, o por lo menos lo que terminó siendo esa relación, que esto también entra en el terreno de la 8, porque son cosas que por ahí van quedando ocultas o solapadas, y que uno no las puede leer como buenas o como malas simplemente. Me he habilitado un poquito. Sí, ya que si estabas querés, hablando. espérame que No, corro deja que esto. así. No, pero lo puedo llevar acá Dale. atrás, que está preparado. Hermoso, Ahí. perfecto. Acá decían... espera Que al me final vuelvo Tina atrás. heredó su apellido, que eso es cierto. Es verdad. Ahí Eh, tenemos algo de herencia, me gusta como lectura. Sumaban ahí también que tiene una semicuadratura Saturno a la cúspide de casa 8, sí, Total, completamente. Activísima aparte. En esto, para quienes por ahí estén arrancando con cartas, los aspectos a cúspides para interpretar una casa suman pero un montonazo de información. Júpiter en casa 8 no significa pasar al otro plano, algo así habíamos visto. Tiene que ver con algo del Creo mundo que- de planos desde el lado no. más de acuático, ¿no? Me parece que estamos hablando de fin de vida, pero eso es Júpiter con la cuarta y estaríamos hablando de tránsitos, no de natal. Claro. También dicen Neptuno, en casa 2, ¿el dinero se le diluye o lo pone al servicio del otro? Esto también es muy interesante porque Sí. al momento de interpretar un Júpiter en la 8 y hacer una única lectura de éxito, no estamos teniendo en cuenta que hay un presente en 8 y hay un regente de 8. Entonces justamente Neptuno lo mencionan por regente de 8, imagino, si no, aplica también, tenía la 8 en Piscis, podemos Sí, ponerla incluso nos complicaría arriba del chat. ahí, y esperen Ah, que saco el perfecto. chat un segundito. Si uno piensa en ese Neptuno tomándolo como regente de 8, está en la casa 2 y en oposición a ese Júpiter en 8. Exactamente.
Tengo Leo en la casa 8 sin planetas, pero el regente en casa 12. Perfecto, acá tomaríamos, así como en Tina, los recursos de otros pueden convertirse en míos, pero se oponen a la relación del otro. O sea, tengo esos recursos mientras que esté con el otro, pero en cuanto me separo del otro los pierdo, podemos pensar de alguna manera. Así como los temas de 8 van a la 2, en ese caso tenés que analizar que van a la 12. ¿No? Acá podríamos tirar 3 lecturas, pero justamente nos estamos peleando con la idea de hacer lecturas más simplistas. Ahí tendrías que analizar qué pasa con la 12. Así como alguien hablaba hace un rato de tener el regente en 11, ¿no? Como bueno, y analizó mis vínculos, valoro el compromiso que tienen con lo grupal. Bueno, ¿qué pasa con la 8 y la 12? ¿No? Obviamente ahora vamos a profundizar más en la 8 como para traer un poco más de vocablo. Bueno, algo que puedo sumar es la otra carta de ejemplo. Yo voy a tener 3 cartas de ejemplo principalmente, pero de una no les voy a contar nada hasta el final. O sea, una la vamos a guardar tipo incógnito. Les voy a preguntar por ahí interpretaciones u opciones y después vemos si encajan, si no, un poco para jugar. Yo no la conozco. No, Rafa tampoco, lo tengo todo, incluso todo tapado. Sí. Perdón, antes, mientras que no lo busca, pedirle si le pueden dar like si no le dieron al vivo y suscribirse también, gracias a los que se suscribieron este ratito. Estamos a 3 suscriptores de los 1000 suscriptores. Si hoy llegamos a los 1000, hacemos una fiesta y después les contamos cómo nos fue. No, mentira. Pero nos ayudaría un montón si llegamos a los 1000 suscriptores. Hacemos una fiesta cada 15 días acá también. Hacemos una fiesta cada 15 días acá, un poco así. Un poco así. Bien, paso al próximo ejemplo. Que irónicamente acabo de encontrar un patrón, por lo menos con el caso de Tina. Recién en Tina teníamos al regente de casa 8 en la casa 2. Y en esta carta que tenemos acá, tenemos a Steve Wozniak. Más conocido amorosamente como Woz, pero no nuestro Woz el argentino, sino Woz el socio de Steve Jobs. Menos mal que lo aclaraste, vi esa foto y dije Woz del cantante. Es Woz. Bueno, Steve Wozniak comparte un punto en común con lo que veíamos recién de Tina, porque él va a ser el ejemplo de una casa 8 vacía, en donde no tenemos ningún planeta, y si uno ve el signo que tenemos en cúspide, tenemos Aries, planeta que rige Aries, Marte. Cuando vamos a buscar al regente, nos encontramos a Marte en la casa 2. Claro, igual que Tina, que tenía Neptuno regente de 8 en la casa 2. Impecable. Irónicamente yo buscaba ejemplos que se diferencien y ya arranqué mal. Pero bueno, un punto que podemos ver en los dos por ahí es el dar lo propio en pos de un beneficio en común, más allá de después ser traicionados, ¿no? Esto, para quien no lo conozca, Steve Wozniak es el primer gran traicionado de Steve Jobs. Amigo de él y socio cuando estaban haciendo Atari, que después básicamente Steve Jobs se queda con la plata del pago de él. Es la famosa creación Legrage, ¿no? Esa que se da en su... y él queda muy muy dolido, pero por el vínculo afectivo también. Y algo que es muy loco es que acá lo podríamos tomar como un ejemplo opuesto, como... Es más, hay una narrativa muy opuesta a Steve Jobs, que era mucho más egoísta, mucho más individualista. En él tenemos por el contrario un exceso de generosidad, tanto así que cuando arrancaron con Apple, él dio parte de sus acciones, algo que hoy en día sería como regalar millones de dólares a la gente que estaba trabajando en la empresa, y él dio esa parte de esas acciones, ¿no? Esto lo pienso como la casa 8, el dinero de los otros, el regente va a la casa 2. Básicamente doy mi dinero para los demás para que puedan sentirse parte de la empresa y crezcan con la empresa. Hermoso, bien. Aparte de un gran trígono de agua para... Sí. La idea es ir y volver de estas cartas de a ratitos, así mientras que vamos sumando info, por ahí las tomamos de ejemplo tipo comodín o desde la historia de ellos, dependiendo de lo que pinte. Así bien. Que volvemos al texto, no sé si había algo más en el chat. Hay bastante chat si querés para que lo revisemos un se poquito. borró acá, si querés leerlo desde ahí. Bueno, lo voy leyendo desde acá, no pasa nada. Y gastaba mucho en disfrutar, creo que se refería a Tina. Si querés volver un segundo a la carta de Tina, porque hay varios comentarios de esa carta. Neptuno en casa 2 le rige la 8, un intercambio entre lo tuyo y lo mío, literal, valores compartidos, totalmente. La relación entre ese Júpiter y ese Plutón de la casa 12, totalmente. También hay un trígono muy interesante, sobre todo para pensar en cómo se dio ese final, ¿no? De esa relación. Aunque un buen trígono nos puede dar mucha fluidez en que la crisis, por un lado, no la vea venir, pensando en que Plutón viene desde la casa 12, pero que al mismo tiempo haya de 12 como romper una cadena, ¿no? Romper un encierro. Algo que para ella fue muy difícil el poder romper esa relación tan abusiva que tenía con el marido. Sí, y algo que también podemos sumar, pero me estoy metiendo ya en los otros temas que se van a ir agregando ahora en el texto, es que con ese Júpiter en casa 8, lo que a ella le da la fuerza para salir de esa relación con Ike es la religión, particularmente el budismo, ¿no? Si uno piensa en Júpiter en la casa 8, la fe como motor de fuerza para superar una crisis, impecable. Literal.
Acá preguntaban, no entendí por qué Neptuno regente de la casa 8 y Lur respondía, la casa 8 es de Tina, es Neptuno porque la cúspide de 8 está en Piscis. Exacto. Acá vemos que la línea de la casa 8 cae en Piscis, entonces vamos a buscar a Neptuno que es el regente de Piscis, en este caso está en la casa 2. Ahí sería que analizamos esa... algunos le dicen que viaja, la casa 8 viaja a la 2, dicen algunos. Nosotros solemos usar más la referencia. Es lo mismo. Es lo mismo, nosotros usamos la referencia de que el regente de 8 va para la 2. ¿No? Como que nos manejamos directo por regentes. ¿Qué significa básicamente esto? Que la temática de una casa se gestiona desde otra, ¿no? Por ejemplo, la casa 8, la economía de los otros, se gestiona a partir de la casa 2, la economía propia. En el caso de Tina podríamos hablar de su valor como artista, en donde ella se suma al proyecto con Ike. Básicamente hacen todo el trabajo juntos, pero cuando llegan al divorcio se queda todo él y la considera a ella como una creación de él. De ahí que ella logra conseguir su apellido, el apellido de él, que era el nombre artístico de ella, de Tina Turner, pero es lo único que consigue. Ahí también, si vamos a lo jupiteriano, en algún punto se queda con el concepto, con la idea de Tina Turner, sí, pero no con el dinero, ¿no? Pensando en la oposición con Neptuno. Sí. Acá decían, tengo Acuario y Piscis en 8 sin planetas. Bien, ahí tenés que ir a buscar al regente. Yo supongo que la 8 caerá en Acuario porque es anterior a Piscis, pero recuerdo que tienen que revisar el signo que aparece acá en la punta de la línea. Simplemente para chequear que sea ese el regente, después ver en qué casa está el regente. Estudiantes avanzados, los básicos no tiemblen, también pueden ver los aspectos del regente. Eso les va a dar mucha información también. Bien, acá un cachito más, acá puede venir la creatividad que compartían, pensando en el regente de 8 en la casa 2, la creatividad que compartían... Regente de quinta en la 8. O del espectáculo, quizás excesos y la pasión en algún momento del vínculo. Júpiter es regente de 5, dicen justamente. Sí, por eso digo, regente de quinta en la 8 sería, sí, completamente, claro, la creatividad compartida. Es que la quinta cae en Sagitario, entonces el regente de la quinta viaja hasta la cúspide de casa 8. Dice, suele pasar que a veces cuando Júpiter está en la casa 2 natal se gaste de manera desmesurada. Podría llegar a ser, así como si pienso en un Júpiter en Capricornio, tal vez la persona ahorre de manera desmesurada. Nunca hay que pensar en Júpiter como un exceso únicamente, sino qué tipo de excesos podemos analizar. Esto siempre pensando en que la etiqueta aplica para el entendimiento y en algunos casos puntuales, pero después hay que analizar cada caso puntual. Pero aplicaría bien grandes gastos, ¿no? Por ejemplo. Leo estos últimos Seguimos, dos. dale, pues mira que estamos... Yo tengo doble cúspide en Cáncer en la casa 8 y 9 y la luna presente en 8. Todo lo que me genera una situación de duelo lo voy a estudiar y me voy a transformar en una experta en el tema. Impecable análisis, doble cúspide, es interesante la doble regencia. Bueno, apagamos un poquito a Tina, ahí, ¿sí? ¿Querés apagar Meridian Tina? Sí. Y prender el chat. Acá. Y Meridian, perfecto. Fantástico. Bien, bueno, seguimos entonces. Dice, sin embargo, la casa octava es mucho más que el mero dinero ajeno. Describe aquello que se comparte y la forma en que nos fundimos o unimos con los otros. En tanto elabora y expande lo que se ha comenzado en la séptima, la casa 8 es la esencia de las relaciones. Lo que sucede cuando dos personas, cada una de ellas con su propio temperamento, sus recursos, su sistema de valores, sus necesidades, su reloj biológico, intentan unirse. Lo más fácil es que se planteen multitud de conflictos. Acá esas portas de algunos ejemplos de conflictos. Yo tengo algo de dinero, tú tienes el tuyo, ¿cómo lo gastaremos? ¿Cómo intentaremos ahorrar? Las necesidades de relaciones íntimas también, o sea, de repente pueden ser distintas entre uno u otro y cómo consensuar o cómo negociar, básicamente. Acá dice, por ejemplo, tú crees que la letra con sangre entra, pero yo insisto en que a ningún hijo mío se lo ha de castigar. ¿Quién tiene razón? Básicamente, modos de crianza. Podríamos decir que a partir de la unión de una pareja empezamos a tener como los primeros eslabones de algo familiar. Y particularmente lo que va a compartir tanto la temática de pareja de 8 como la familia es la dependencia. Piensen que si la casa 2 son mis herramientas, es lo que yo puedo hacer y es mi autovaloración, la casa 8 es lo que necesito de los otros. Es lo que el otro me da que yo por mis medios no puedo o que yo no tengo. Básicamente es las herramientas de los otros. Esto por ahí en parejas es muy clásico cuando uno dice, como que nos compensamos, ¿no? Cuando uno habla de parejas que en general la diferencia suma mucho, de repente uno no sabe cocinar, el otro cocina un montón, ¿no? En ese tipo de compensaciones tenemos cómo se arma el vínculo y cómo uno toma el lugar del otro. Y obviamente así se va a formar lo que el día de mañana va a ser la estructura familiar.
Sí, y en el mismo terreno de la fusión, ¿no? Que se da en esta casa 8, porque vuelvo a lo que había dicho por arriba antes, que es la casa consecutiva a la casa 7. ¿No? Entonces venimos de la casa 7, venimos de formar un acuerdo, de elegir a otro para caminar a la par. Yo siempre menciono esta idea de la 7 o Libra como para hacerlo más accesible, la idea de que Libra no se mezcla con el otro. A veces puede ser condescendiente, pero está siendo muy consciente de que está siendo condescendiente y que quiere o no quiere algo. ¿No? Libra de los 7 es acordar, y en el acuerdo uno dice yo quiero esto, vos lo otro. De hecho en la 7, así como están las parejas, están los enemigos declarados, o sea, los que se nos enfrentan abiertamente. ¿Qué quiero decir con esto? La casa 7 habla de acuerdo de dos personas independientes entre sí que deciden caminar juntos. Cuando cruzamos el umbral de la 8, estas dos personas se empiezan a mezclar. En estos ejemplos, ¿qué haremos con el dinero? Bueno, evidentemente ese dinero es compartido, la decisión de uno solo no alcanza, se fusionó la economía. En mi familia mi hijo no será castigado de tal o cual manera, no me acuerdo la frase. En la crianza de un hijo, cuando la pareja está acordando en la crianza, la decisión no es de uno solo. Básicamente lo que pasa en la casa 8 es que las cosas se fusionan y ya no hay la dependencia de uno. Y cuando ya son dos los que tienen que decidir sobre una unicidad, como no existe la realidad de que dos personas estén unidas, ahí puede entrar el conflicto o la crisis en esa decisión y elección de qué va a pasar en conjunto. A pesar de que, o en pos de que haya un acuerdo igual, la crisis igual existe. Uno tiene que ceder algo. Y ahí está la 8 del recurso usado por el otro o por mí, ¿no? El recurso ajeno. Sí, básicamente es una casa de negociación, ¿no? Entre lo propio y lo del otro. Y también algo que diría es que, ¿por qué empezamos a mejorar lo familiar? Porque a mí me pasó un poco al leer el capítulo que decía, la familia está en la cuarta, es como no la llevo tanto a lo 8. Pero la realidad es que cuando uno está en una familia, uno depende de esa familia. Cuando uno es un bebé, uno depende de la nutrición materna, uno depende del cuidado, del afecto. Entonces, básicamente, la casa 8 nos habla de cómo es esa dependencia con otros. Y, bueno, obviamente a nadie le gusta depender de otros, ¿no? O sea, como personas solares y como ascendentes, como que trabajamos, ¿no? Todos queremos valernos por nosotros mismos. Entonces, entrar en el terreno de casa 8... es un foco de conflicto, es un foco de negociación, ¿no? Los negocios familiares, totalmente. Absolutamente.